Buenas preguntas. ¿Qué caracteriza a una buena pregunta? Bueno, quizá podemos hacer un listado de cualidades, de características que tengan las buenas preguntas o que deben tener las buenas preguntas, pero quizá el signo más inequívoco de que hicimos una buena pregunta es que lo primero que oímos es qué buena pregunta de parte de las personas a las que la estamos planteando la pregunta. Porque es usual que al hacer una buena pregunta, las personas que la escuchan la reconozcan como una buena pregunta, aunque no puedan después decir qué caracteriza las buenas preguntas o cuál es la teoría detrás de una buena pregunta o cómo se formula una buena pregunta. No importa, las personas reconocen las buenas preguntas. Y es que efectivamente sí hay varias cualidades que tienen las buenas preguntas y que es bueno explorar. La primera, la primera diría yo, es que son preguntas honestas. Auténticamente desean despejar una duda, una curiosidad, acabar con una ignorancia. Quieren saber algo. O sea, las personas que hacen una buena pregunta auténticamente quieren saber algo. No hacen una pregunta retórica, no hacen una pregunta para poner en evidencia a la otra persona, no hacen una pregunta para obligar a la otra persona a retractarse o a pues retirar sus argumentos o a desdecirse o a darse cuenta que tienen un error. No, no, no. Son unas preguntas, son las preguntas, las buenas preguntas, son las preguntas que auténticamente buscan saber algo. Son preguntas honestas en ese sentido, son preguntas honestas, no son trampas, no son trampas, no son artimañas o formas arteras de tratar de engañar a la otra persona. No, son preguntas honestas, auténticamente desean saber algo. Además, como segunda cualidad, podríamos decir que son preguntas profundas. Y esto en oposición a las preguntas superficiales. Las preguntas superficiales es, ¿y por qué dices eso? O ¿por qué, qué quiere decir eso? Y eso se sucede así siempre. Son preguntas superficiales o incluso preguntas que pueden ser respondidas con la ayuda de un buscador como Google, ¿verdad? Con una búsqueda en Internet o con un diccionario. ¿Qué quiere decir tal y tal palabra? ¿Por qué dijiste esto? ¿Cuándo ocurrió ese dato? ¿Qué significa tal y tal cosa? Bueno, pues son preguntas que se podrían responder, como les decía, con un diccionario o con un buscador en Internet. No, estas son preguntas profundas, preguntas que requieren un análisis de la situación, de lo que se ha dicho, de lo que se ha hablado, para llegar a formularlas, porque no solamente van directamente a algo muy concreto, algo pero superficial, quiero decir, como por ejemplo el significado de una palabra. No, son preguntas profundas, son preguntas que requirieron un análisis previo para poderla realizar. Además, esta quizás sea discutible, pero piensen ustedes, son cortas y directas. Las preguntas que tienen una larga introducción, las discutíamos en un capítulo previo de este podcast, probablemente no son tan buenas. Primero porque pueden resultar confusas, segundo porque esa larga introducción puede inducir una respuesta, puede llevar a sesgar la respuesta que dé la persona, puede obligarla a contestar de cierta forma, esas largas introducciones, quiero decir. En cambio, las preguntas directas, las preguntas cortas, pues van al grano y por lo mismo reflejan esa honestidad que hablábamos al principio de querer auténticamente saber algo. Así es que si queremos hacer una buena pregunta, creo que es mejor que sea corta y directa, con introducciones, si es necesario la introducción, por lo que hablábamos de proporcionar contexto, contar una historia, dar algún dato, pues si es necesario hacer una introducción, que sea una introducción breve, muy corta, para poder pasar a la pregunta y que la pregunta sea a su vez corta, clara, directa. Además, las buenas preguntas se hacen en el lenguaje de la persona que la escucha. Esto puede parecer extraño, ¿verdad? Porque en principio todos hablamos el mismo idioma o necesitamos hablar un idioma común para poder comunicarnos y hacernos preguntas. Pero las personas cuando nos hablan o cuando las escuchamos auténticamente, notamos que usan ciertas palabras, le llaman a ciertos elementos, a ciertos objetos que son importantes para ellos, los llaman con ciertos nombres y esos nombres y esas palabras, esa terminología es importante para ellos. Y entonces la pregunta nuestra tiene que ser en el mismo lenguaje. Si la persona está hablando de empresa, no le vamos a hablar de organización o de compañía, digamos empresa.
tal y como está diciendo la persona. Si la persona está hablando de, por ejemplo, pues no sé, de regalos, por ejemplo, entonces nosotros no hablemos de cosas, no hablemos de compras, no hablemos de artículos, regalos. Hay que usar el lenguaje de la persona que está escuchando la pregunta, porque eso muestra auténtica empatía, auténtico interés, auténtico deseo de lograr comunicación. Usar el lenguaje de la otra persona, aunque el lenguaje de la otra persona puede ser a veces poco pulido o poco refinado, igual nosotros usamos el lenguaje de esa persona porque queremos que entienda la pregunta. Entonces, por eso es tan importante usar el lenguaje de la persona que escucha la pregunta o de la persona a quien va dirigida la pregunta. Además, las buenas preguntas reflejan una visión común, reflejan un entendimiento común del mundo, a pesar de que son una pregunta y una pregunta refleja algo que todavía no se ha entendido o que todavía no se conoce o que todavía está pendiente de saberse. De todos modos, para poder articular la pregunta, tiene que haber una visión común. Tenemos que estar hablando de lo mismo, con un entendimiento del mundo más o menos similar, con un modelo mental, podríamos decir, similar. De lo contrario, nuestra pregunta lo único que puede causar es confusión. No puede ser una buena pregunta si nosotros estamos pensando en las cosas, en sus relaciones, en los elementos del mundo de una forma y la persona a quien le estamos dirigiendo la pregunta está pensando en esos mismos elementos, pero con otras relaciones o en elementos diferentes. Es decir, si no hay una visión común del mundo, aunque haya un lenguaje común, la pregunta puede no ser buena. Más bien es una pregunta que refleja confusión, Además, estas preguntas, para ser buenas, las buenas preguntas quiero decir, para que sean buenas, deben mostrar cierto alineamiento en valores. Es decir, tanto la persona que hace la pregunta como la que la escucha deben compartir valores. Por ejemplo, si les interesa el servicio al cliente, pues debe interesarle a los dos. O si les interesa la rentabilidad, debe interesarles a los dos. O si les interesa las buenas relaciones personales, debe interesarle a los dos. Debe haber una comunidad de valores y la pregunta debe estar construida sobre esos valores y debe anclarse, podríamos decir, sobre esos valores en el sentido de que todo valor siempre genera preguntas y por lo mismo siempre estamos buscando cómo alcanzar eso que valoramos. Y como estamos buscando alcanzar eso que valoramos, generamos preguntas para decir cómo lo alcanzamos, cómo lo alcanzamos. Y entonces, de repente encontramos una pregunta común, una pregunta que me sirve tanto a mí, que estoy haciendo la pregunta, como a quien la escucha, pero nos sirve porque por nuestra comunidad de valores podemos darle, como quien dice, una utilidad a esa pregunta que se está formulando. Así es que tiene que haber también esa alineación en valores. Y también tiene que haber un acuerdo, podríamos decir, que se da en el momento en que se escucha la pregunta, y por eso la persona que la oye puede decir, qué buena pregunta. Ahí debe haber entonces un acuerdo sobre la importancia de contestar esa pregunta. Es decir, la pregunta debe parecerle importante tanto al que la hace como al que la escuche, como el que la recibe, como el que está dirigida, a quien está dirigida esa pregunta. Debe ser importante para ambos, porque si no, no se va a percibir como una pregunta honesta. Si a mí no me importa, pero a ti sí, pues no es una pregunta honesta, yo simplemente la estoy haciendo por hacerla, pero si hay de verdad un acuerdo sobre la importancia de contestar esa pregunta, la pregunta va a ser una buena pregunta. Y como siempre, debe cumplir las funciones que cumplen las preguntas. Las preguntas son siempre punto de partida para nuestro trabajo, para nuestra investigación, para nuestra búsqueda de conocimiento, para nuestra búsqueda de respuestas. Son punto de partida. Por eso son tan importantes las preguntas, porque nos indican el camino, la dirección que hay que seguir para desarrollar nuestros esfuerzos, buscar nueva información, buscar nuevos conocimientos, trabajar y desarrollar actividades, empresas, etcétera. Por eso son tan importantes las preguntas. Así es que si ustedes tienen alguna idea de cómo se puede distinguir una buena pregunta, qué es lo que hace que una buena pregunta sea buena pregunta, pues déjenmelo en los comentarios. Se los voy a súper agradecer. Un saludo.